Bienvenidos. Ok, hoy es un día súper especial. Les voy a presentar a una persona muy especial. Sus hijos la conocen porque les da clase a varios de sus hijos, pero tal vez ustedes no la conocen. No sé quiénes se acuerdan que hace un tiempo les comenté que en la iglesia hemos hecho una escuela de predicación. La escuelita de predicación es en convenio con una institución que se llama Langham Predicación. Es una institución inglesa fundada por John Stott, un teólogo muy conocido, y que él vio la necesidad de formar líderes en la iglesia que tengan la capacidad de llevar adelante prédicas conforme a la palabra de Dios, porque a veces vemos prédicas que son conforme a todo menos la palabra de Dios. Nuestro amigo Esteban, ponte de pie Esteban, por favor. Denle un aplauso al Esteban. Esteban leyó 2 Timoteo y dijo: nadie tenga en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes, y se lo tomó para él. Porque así de joven se animó, se metió, y ahorita está coordinando Langham aquí a nivel Cochabamba, ¿a nivel nacional o Cochabamba? Las escuelitas de predicación. De la iglesia. Su papi es el coordinador latinoamericano. Su papá, Igor Amestegui, muchos lo conocen, es muy reconocido a nivel nacional, es el coordinador latinoamericano, y Esteban está coordinando la escuela de predicación en la iglesia y apoya con otras escuelas más. Así que Esteban, gracias a Dios, ha pasado, se ha capacitado como predicador y ahora está aquí en la iglesia ayudándonos con eso, así que denle un aplauso. Y ya hemos sacado ¿te puedes sentar, Esteban? Gracias. Hemos sacado el primer módulo. Hay un grupo de personas de la iglesia que han terminado el primer módulo de la escuela de predicación. Y su examen final es predicar. Tienen que predicar al pastor, al coordinador nacional y al coordinador de la escuela. Estaban ahí Igor, Jonathan y Esteban. Y estaban parados con sus apuntes los chicos predicando. Y nosotros dijimos: al que mejor lo haga, le vamos a decir que predique un domingo en la iglesia. Y todos lo hicieron bien, re bien. Y dijimos: ¿y ahora qué hacemos? Entonces dijimos: Señor, tú vas a escoger. Y lo pusimos en las manos del Señor. Y el Señor escogió que nuestra hermana Feli sea la ganadora. Así que pónganse de pie, por favor, vengan por aquí. Recibamos con un fuerte aplauso a Feli. Nuestra querida Feli es mamá también de nuestro querido Mauri Argollo, todos lo conocen, nuestro líder de jóvenes y muy querido miembro súper activo de la iglesia. Así que Feli hoy nos va a traer la palabra de Dios, que es el material que ellos han visto en la escuela de predicación. Pero yo les digo una cosa: yo me he sentado en todas las prédicas del examen final y en cada prédica era increíblemente especial. Es impresionante cómo Dios nos habla y cómo las herramientas que ellos han adquirido para predicar son de bendición. Así que abran los corazones, abran los oídos para recibir lo que hoy Dios tiene para nosotros a través de Feli, y recibámosla una vez más con un fuerte aplauso, por favor. Oscarito, le daremos audio. ¿Tienes harto cable? Y bueno, adelante. Buen día, hermanos. Estoy un poco nerviosa, ¿no? Pero doy gracias a Dios, como decía la alabanza, ¿no? Dar gracias a Dios por todo. Y realmente yo estoy muy agradecida con el Señor porque, como mencionaba antes el pastor, en mayo era la fuerte pandemia que había, ¿no? Que no había ni respiradores, no había ambulancias, no había nada. Yo estaba muy grave. Yo me había despedido incluso de mi familia cuando me estaba yendo al hospital. Pero Dios, en su gracia y en su infinita misericordia, ha hecho de que yo pueda volver con mi familia y pueda estar aquí parada delante de ustedes, ¿no? Toda la gloria sea para el Señor. Amén. En esta mañana vamos a aprender un poco de un libro muy largo de la Biblia. No, mentira, es un libro corto. Es el libro de Filemón. Es lo que nosotros hemos aprendido en la escuelita de predicación. Y para mí ha sido de mucha bendición, ¿no? Poder aprender acerca de Filemón, ¿no? Y para que nosotros vayamos conectándonos de qué vamos a hablar en esta mañana, voy a hablarles un poquito acerca de lo que es Filemón.
Dice que esta carta fue escrita por Pablo en una de las tantas prisiones que él estaba, ¿no? Porque él ha estado prisionero muchas veces. Y esta carta lo escribe mientras él estaba en la cárcel, ¿no? Filemón dice que era un ciudadano acomodado de Colosas. Él, así como era un ciudadano romano acomodado de Colosas, tenía esclavos y esclavas en su casa, ¿ya? Uno de ellos se llamaba Onésimo, ¿no? Y en algún momento ellos tuvieron algún altercado, o tal vez Onésimo había robado algo de la casa de Filemón. Y en esas épocas las leyes romanas eran muy estrictas, ¿no? Porque iban de marcarlos en la frente a los esclavos. Cuando ellos cometían algo, azotarlos, incluso hasta matarlos, ¿no? Entonces Onésimo, al hacer esta falta en la casa de Filemón, él escapa de la casa de Filemón, ¿no? Y él va a visitar a Pablo en la cárcel. Y Pablo, en ese trance, trata con la vida de Onésimo para que él pueda recibir al Señor, y él se convirtió en seguidor de Jesús. Onésimo se convirtió en seguidor de Jesús, pero él era un esclavo, ¿no? Y para esto vamos a ir desglosando. Voy a pedir por favor que me lo pongan la primera diapositiva. Ahí está. Esta carta ha sido escrita, ¿no? ¿Cómo es que Pablo sabiamente ha ido, ¿no?, persuadiendo la vida de Filemón? Primeramente saludando, ¿no?, a Filemón. Y ¿cuántos se acuerdan que antes escribíamos una carta? Porque antes no había internet, ¿no es cierto? Y escribíamos a la señora tantos, saludarle, esperando que se encuentre bien de salud y todo eso, ¿no? Pero aquí vemos en la carta también cómo Pablo escribe a Filemón la carta, tratando de llegar tal vez a su corazón, porque en esas épocas el que Filemón pueda perdonar a Onésimo era bien difícil, era bien complicado, porque él era un esclavo. Y dice, ¿no? Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, dice, ¿no? Vámonos al 3. A la hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de lucha, a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo concedan gracia y paz. El 4, por favor. El 4, por favor. Allá. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. Entonces, ¿cómo es que Pablo, no, empieza saludando a Filemón? Y Pablo realmente va tocando el corazón de Filemón, ¿no? Vamos a irnos al siguiente versículo, por favor. Dice, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo, y ahí hay una palabra interesante, ¿no? El compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Esa palabra compañerismo vamos a ver que se encuentra repetido, y es porque Pablo quería que la iglesia en general tenga ese compañerismo, ese amor y esa hermandad, ¿no ve? Que nosotros igual debemos de tener. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos, ¿no? Entonces, esa palabra compañerismo es muy, muy importante. Y en esas épocas no podía haber compañerismo entre un esclavo y su amo, ¿no? Porque era su esclavo, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que Pablo le hace recuerdo a Filemón que él era una persona que tenía que tener compañerismo con sus hermanos, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir al punto que nosotros hemos estudiado bastante esto con el profe Esteban, es el Filemón 8, por favor, en la diapositiva 3, eso. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente, dice, para ordenarte lo que debes hacer, y eso suena interesante porque Pablo podía haberle ordenado a Filemón que haga lo que tenía que hacer, pero él ha preferido, dice en el 9, prefiero rogártelo en el nombre del amor, yo Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti
como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. ¿No? Qué interesante es lo que Pablo menciona, ¿no? Como les decía, él persuade bastante a Filemón en el versículo 9, donde dice: prefiero rogarte en el nombre del amor. Y dice: yo soy Pablo, ya estoy anciano y además estoy preso, le dice a Filemón, ¿no? ¿Y quién podría resistirse a ayudar a una persona anciana? Para mí es mi debilidad los niños y los ancianos cuando veo en la calle que están pasando necesidad. Y yo pienso que Pablo también ha usado, ¿no?, esa estrategia para poder llegar al corazón de Filemón, ¿no? Realmente en estos tiempos Dios perdonó nuestros pecados y sigue perdonando nuestros pecados, pese a que nosotros le fallamos al Señor, Él nos perdona. Y Pablo, eso es lo que él quiere, ¿no? Onésimo había fallado, pero Pablo quería que Filemón pueda perdonar a Onésimo, ¿no? Y es por eso que escribe esta carta. En sí, esta carta realmente rebasa, ¿no?, las leyes de Roma, porque esas veces, o sea, él tenía que tener su castigo. Pero Pablo escribe esta carta porque dice, ¿no?, que Onésimo ya se había convertido en un hermano de la iglesia, ¿no?, en un seguidor de la iglesia. Y él hacía, ¿no?, él ayudaba a Pablo mientras él estaba en la cárcel, ¿no? También podemos ver que Pablo reconoce la fe y el amor de Filemón y le hace notar esos elementos que deben dar fruto al recibir a Onésimo como hermano. En este pasaje que vemos, Pablo quiere enseñar también a la iglesia a perdonar a aquellos quienes nos hacen daño, ¿no? Y porque si él no enseñaba esto, la iglesia de Dios tal vez se iba a truncar, ¿no? Pero Pablo le ha persuadido a Filemón para que él pueda amar a Onésimo. En el versículo 17 podemos ver, por favor. Dice: de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo Filemón iba a recibir a Pablo en su casa? Cuando nosotros esperamos la visita de alguien muy importante, ¿cómo lo recibimos? Lo recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Pero ¿cómo él lo iba a recibir a Onésimo si él había hecho una falta en la casa? Entonces, por eso es que Pablo aquí le dice: de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, recíbelo como me hubieras recibido a mí en tu casa, ¿no? El 18, por favor. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. El 19, por favor. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra y te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres, ¿no? Porque Pablo había llevado también a Filemón a conocer al Señor, a convertirse en un seguidor de Jesucristo, y es por eso que él les recuerda, ¿no?, lo que Pablo hizo por Filemón. Yo, Pablo, te escribo de mi puño y letra y te lo pagaré. Dice, ¿no? El 20, por favor. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Y el versículo 21, te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Pablo estaba confiado de que Filemón iba a hacer lo correcto porque él conocía a Filemón, ¿no? Él conocía a Filemón y sabía que iba a hacer lo correcto. Por eso dice ahí, seguro de que harás aún más de lo que te pido. ¿Qué le estaba diciendo? Que no solo lo iba a recibir como su hermano en Cristo Jesús, sino que también lo iba a hospedar, porque Pablo también cuando salía de la cárcel pues buscaba hospedar. Y lo mismo es lo que le dice acá, ¿no? A veces es fácil perdonar a las personas que son lejanas a nosotros. Es fácil perdonar. Yo, por ejemplo, hace años atrás yo tuve una rencilla, se podría decir, con la hija del pastor donde yo me congregaba. El pastor nos llamó a su oficina y nos hizo perdonar, ¿no? Nos perdonamos todo eso y fue bien. Hasta el día de hoy, cuando nos encontramos, nos abrazamos, nos besamos en la calle. ¿Por qué? Porque tal vez era una persona ajena a mi familia, ¿no? Pero realmente yo quiero dar un pequeño testimonio, ¿no? Tal vez lo estoy haciendo muy rápido lo que es la prédica, pero yo no hace mucho, ¿no? Mi padre falleció el 9 de mayo. No sabemos si realmente ha fallecido con COVID, pero más antes ya mi padre se puso mal.
estaba un poquito mal del corazón y necesitaba marcapaso. Y en ese trance yo me entero de que mi padre tenía 3 hijos fuera del matrimonio que tuvo con mi mamá. Para mí fue un poco complicado esta situación porque era como si estuviera traicionando la confianza y el amor que nosotros le habíamos tenido, ¿no? Pero yo no quería saber nada de ellos, de mis hermanos, porque sentía que ellos eran culpables de que mi padre en algún momento tal vez haya tenido algunos conflictos con mi mamá, ¿no? Pero yo realmente, Dios tocó mi corazón cuando mi papá estaba mal del corazón en mi casa. Le dije: papá, yo te pido perdón, le dije, porque no soy quien para juzgarte. Y si tú quieres, yo les llamo a tus hijos para que ellos puedan verte y saber que estás bien. Y él se puso a llorar, ¿no? Y me dijo: sí, yo quiero que los llames, yo quiero que ellos sepan cómo estoy, ¿no? Eso fue, pero en mi corazón había ese rencor hacia esas personas que tal vez no tenían la culpa. Y mi esposo, así como Pablo, tuvo que pararse al medio, ¿no? Como un intercesor, de decirme: tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, o sea, ¿qué ejemplo estamos dando como cristianos? Y eso es tan cierto, porque la gente que no conoce a Dios siempre está ahí listo para apuntarte en la menor falla que tú tengas. Y él me dijo: tienes que perdonar. Ellos no tienen la culpa de todo lo que ha pasado. Y era tan cierto lo que él me estaba diciendo, ¿no? Pero tal vez me dolió tanto, y era como si me estuvieran quitando el amor de mi papá. Y yo decía, o sea, yo les he cuidado, yo he estado con mi papá en los momentos difíciles y sentía que me estaban quitando algo. Pero doy gracias a Dios por la sabiduría que Dios le ha dado a mi esposo, ¿no? Todo ese tiempo ha estado orando conmigo y Dios ha tratado mi vida en esa área, ¿no? Yo pude perdonar a mis hermanos pese a que ellos no me habían hecho nada, pude sanar mi corazón y pude avanzar, porque realmente el no perdonar te consume, crean o no, te consume y no te deja enfocarte en las cosas correctas que tú realmente tienes que hacer. Doy gracias a Dios porque mi papá ya está en la presencia de Dios y sé que en algún momento él ha recibido al Señor, y tengo la fe y la esperanza de que un día yo voy a volver a verme con él allá, ¿no? Yo quiero que compartamos una palabra que está en Mateo 6:14, por favor, y dice así: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. El 15, por favor. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y esta es tan cierta esta palabra, ¿no? El Señor quiere que perdonemos, no importa lo que nos hagan, tenemos que perdonar. No es un favor que nos está pidiendo el Señor, es un mandato que el Señor ha puesto en nuestras vidas. No importa qué te hayan hecho o quién te haya hecho algo, tienes que perdonar. La palabra en Filemón no dice que Filemón perdonó a Onésimo, pero suponemos que sí lo hizo porque Pablo estaba confiado de que Filemón iba a hacer lo correcto, ¿no? Y podemos ver de que Onésimo, y yo decía esto, ¿no? Yo pienso que sí lo ha perdonado porque Onésimo se ha convertido en obispo de Éfeso más adelante, ¿no? Entonces realmente fue interesante poder estudiar esta palabra con el profe Esteban y hemos podido aprender mucho, ¿no? De esta palabra. Para mí realmente ha sido de mucha bendición el poder aprender y estar aquí delante de ustedes, ¿no? Quiero que vayamos a ver 2 aplicaciones que nosotros podemos hacerlo en nuestras vidas. Amén. 1, no sé si me pueden ayudar a leer todos juntos. 2, 3. El perdón. Ya es tan cierto, es lo que les decía, ¿no? Nos roban nuestra energía, dice, y nuestra capacidad de pensar. Yo me acuerdo que cuando estaba en este trance de perdonar y no perdonar, o sea, más me enfocaba en eso,
decía, o estarán arriba donde mis papás, o estarán viéndolo, o no lo estarán viendo. O sea, estaba enfocado en eso, ¿no? Y mis oraciones no eran como eran antes, ¿no? Y yo le decía al Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y no entendía. Pero realmente esto es tan cierto, roban nuestra energía y la capacidad de enfocarnos en las cosas que tenemos que hacer, ¿no? El punto número 2, por favor. Perdonar, 2, 3, vamos a leer todos juntos. Perdonar. Amén. Perdonemos entonces, hermanos, perdonamos porque realmente el Señor también a nosotros nos va a perdonar. Como les digo, no importa lo que nos hayan hecho. Sí duele cuando es una persona que realmente amamos y en la que confiamos nosotros, pero es que debemos perdonar y liberarnos de todo ese rencor que a veces guardamos en nuestro corazón. Y que este año que vamos a empezar sea libre de todo rencor, de toda rencilla, de todo odio. Yo pienso que la Navidad a mí me encanta porque es una fiesta donde nosotros podemos reconciliarnos entre familia. Y algo que a mí me ha gustado mucho es de que al fallecer mi padre no ha reducido mi familia, ha aumentado, ¿no? Se han aumentado 3 más a mi familia, ¿no? Con los cuales yo hablo y tengo contacto con ellos. Oro por ellos para que el Señor también pueda llegar a sus vidas y ellos también puedan conocer al Señor, mis hermanos, ¿no? Que Dios les bendiga, hermanos. Tal vez ha sido cortita la prédica, pero gracias a Dios por haberme escuchado este tiempo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor. Amén. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor, que tú nos has enseñado, Señor, en este tiempo que hemos estado estudiando, Dios. Te pido, Señor, por la vida de cada una de las personas que están en este lugar, Padre, que tú, Señor, los sanes, los restaures. Si hay algún conflicto, Señor, que tú, Señor, Padre Santo, restaures ese conflicto, Señor. Que este año, Señor, que estamos empezando sea de mucha bendición para nuestras vidas. Que, Señor, este año nosotros podamos aprender a perdonar, podamos aprender a liberar perdón, Señor. Padre amado, bendito Dios, danos sabiduría, Señor. Necesitamos de ti cada día más, Señor, para poder, Señor, hacer lo correcto delante de tu presencia, Señor. Somos humanos y fallamos, Dios, pero tú nos das la fuerza, la fortaleza para hacer lo correcto, Señor. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre, por los grandes milagros que tú has hecho en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, Señor. Tú has permitido que lleguemos hasta este punto con vida, Dios, y te agradecemos, Padre, porque muchos estamos sin un ser querido, Padre Santo, en este momento, que tal vez ya han partido a tu presencia, Dios. Pero nosotros estamos aquí unidos, Señor, para alabarte y adorarte y bendecir tu santo nombre, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda la gloria, la honra sea para ti, papá. Amén, Señor. Amén. Hola, soy Cara Asbun. Gracias por acompañarnos hoy. Quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube.